Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, Buenas tardes. bienvenidos virtualmente a la librería Juan Rulfo, a la presentación de Captaciones, el poemario más reciente de Nuria Ruiz de Viñaspre, por lo menos publicado. Os quiero hacer dos comentarios antes de empezar la actividad. Me imagino que estáis familiarizados con Zoom. Lo normal es que Zoom en 40 minutos nos eche de la reunión y lo que tenemos pensado es, tenemos una reunión posterior pensada para, o sea, quiero decir que si nos queda algo pendiente después de estos primeros 40 minutos, 5 o 10 minutos después, con el mismo ID y la misma clave, podemos continuar con la charla. Sí os voy a pedir, por favor, que salvo Trinidad y Josep, no sé si está Josep ahora mismo, que los demás, por favor, borréis apaguéis vuestros micrófonos. Por mi parte, nada más que deciros que agradeceros vuestra presencia hoy y sin más le cedo la palabra en primer lugar a Trinidad Ruiz Marcellán, editora de Olifante. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias a la librería Juan Rulfo, que de nuevo nos acoge con tanto cariño en un espacio magnífico, estupendo, aquí en Madrid. Y yo, bueno, pues en primer lugar os saludo desde el Moncayo, bastante nevado, con mucho frío, pero también con mucho calor interior, al estar ya ante Nuria y todas las personas que vais a participar en la presentación. Bueno, pues en primer lugar, muchas felicidades a Nuria por estas capturaciones que nos pasó para una de nuestras colecciones muy queridas, que es Papeles de Trasmoz, desde la Casa del Poeta de Trasmoz, y que ya anteriormente Nuria había publicado El pez místico en la colección Olifante. Para nosotros, Nuria Ruiz de Viñaspre es toda una entidad, es la familia de Olifante, y estar de nuevo ante una nueva publicación pues nos da una alegría enorme. Muchas felicidades, Nuria, y agradecemos desde la editorial pues tu participación, tu colaboración, tu presencia, que no solamente es en las publicaciones, sino que también es en diferentes presentaciones, en críticas, y lo que tengo que decir es que eres, además de una excelente poeta, una excelente lectora. Tienes un bagaje muy exhaustivo en una formación e información de ese abanico tan amplio que es la poesía que se está escribiendo aquí en nuestro país, pero también la poesía internacional. Y agradecerte también la generosidad en las diferentes, no solo presentaciones de nuestros autores y de mí misma aquí en la librería Juan Rulfo hace un año, sino también de tu valor crítico comentando nuestras publicaciones. Bueno, pues quiero agradecer también a Josep esta introducción que hace del libro de Nuria, que es una introducción exquisita, que nos sitúa y que nos posiciona en el mundo de los haiku, y que en estos 108 textos magníficos pues nos introduce también en toda la panorámica, en los orígenes y en esto que tú llamas, creo que tengo una anotación aquí, vamos a ver si la encuentro, no sé si la encontraré, en fin, pero que tú hablas de las diferentes haikus, de la posición de ella como esa encrucijada entre Oriente y Occidente, ¿no?, de la que hablas, que me parece interesantísimo y que sitúa a Nuria Ruiz de Viñaspre ahí precisamente en ese territorio.
Muchas gracias a Fernando Beltrán, que también nos acompaña para esta presentación. Y yo, bueno, pues quiero dar paso ya a las voces de los presentadores, que son excelentes, enormes. Sin antes, bueno, sí que me ha calado muy hondo algunos de los haikus y sobre todo aquellos que están hablando de los árboles que yo tanto amo aquí en esta tierra del Moncayo y que mi vida pasa a través del mundo de los árboles. Pues con permiso de los tres voy a leer este que dice: mira el ciprés, investiga tu mente, lava tu cuenco. Y terminar con otro que es el número 86, que dice: Este lo he elegido también por aquello del silencio, de la traducción del silencio y del sonido también del silencio. Oigo el silencio, junco, que no se dobla. ¿Qué decir? Nada. Muchísimas gracias, enhorabuena, Nuria, muchísimas gracias a nuestros presentadores y vosotros tenéis la palabra. Gracias, Trinidad. Bueno, yo va a intervenir ahora un poquito Fernando, pues para acompañamiento, pero antes quería agradecerte profundamente, Trinidad, la confianza de nuevo en este trabajo, en este librito, que no sé si recuerdas además cómo nació, ¿no? ¿Te acuerdas que coincidimos en un festival en Zaragoza hace 2 años, en Antiaérea? Y yo por aquel entonces dirigía una colección bueno, que tú la conoces, la colección M de Editorial La Palma, Ediciones La Palma, de poesía, ensayo y narrativa. Y en alguna conversación me dijiste: Nuria, me tienes que enviar un libro. Y digo: ostras, se me ha olvidado traer a Zaragoza ningún libro. No te preocupes, que cuando llegue a Madrid te mando algunos ejemplares de la colección que yo dirigía. Y dices: no, uno tuyo. Entonces ya a partir de ahí, en ese festival Antiaérea me fui completamente. Así que y te quiero felicitar sobre todo, Trinidad, por lo de siempre, por tu delicadeza a la hora de editar. Lo haces con un amor extremo, no solo interior sino externamente, y ya sabemos que el tacto y el sonido incluso, ¿no? Y el olor de los libros es fundamental, es un acompañamiento maravilloso el diseño de tus libros y los autores con los que cuentas. Y muchísimas gracias por la confianza de nuevo, Trinidad. Bueno. Olifante eres tú. Pues emocionada por eso que dices. Muchas gracias a ti. Sí, vale, sí. Perfecto. Sí. Disculpar que me voy situando. Estaba preguntando si Josep iba a hablar a continuación. Me alegra mucho porque Josep es la parte que nos va a enseñar más a todos de este mundo. A mí me da mucho pudor. Estoy acompañando a Nuria y muy contento de hacerlo, pero no soy un especialista en lo que estamos hablando hoy, con lo cual os voy a decir unas cuantas cosas un poco nacidas pues desde la sencillez de la amistad, de los años compartidos y de algunas cosas que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Verte, Trinidad, pues para mí ha sido un nombre mítico de la poesía desde hace muchos años, y tu compañero, pues no sé, 30, 40 años, oí hablar de Olifante por primera vez, tuve vuestros libros en las manos, qué maravilla, creo que fue Ángel Guinda quien me regaló un día un libro de Olifante o algo, colaboramos, no me acuerdo, Trinidad, hace muchos años. A partir de ahí entré en la poesía también de Aragón. Ángel Guinda, mi queridísimo Ángel Guinda, aparte de un poeta extraordinario, me llevó a Miguel Labordeta y sufrí una verdadera conmoción poética. Me acuerdo que fui a Zaragoza a buscar sus libros porque quería leerlos allí y bueno, pues a partir de ahí tantos poetas aragoneses y vuestra colección magnífica. Encontrarme con ella tantos años después y con una edición tan guapa, ¿no? Con estas serifas tan sutiles, en esa lucha entre la Garamond y la helvética de todas las tipografías. Veo que apostáis por la Garamond, no es la Garamond, pero estilo, y me ha entusiasmado la elegancia. Vamos, un libro que apetece que ya solo tocarlo, ¿no? Empezar por el haiku del tocar, ¿no? Esto que nos falta ahora tanto, ¿no? El tacto que estamos buscando tanto, ¿no? Y hablando del tocar, también entrar en esta librería con este nombre, Juan Rulfo,
no había entrado nunca, también es una emoción, ¿no? Porque te conduce a tantos haikus de otra manera en un paisaje distinto, como escribió Juan Rulfo, ¿no? De la tierra, que siempre buscaba raíces y palabras escondidas por allí dentro, al que tuve la suerte de conocer el año 82, 83, porque ganó el premio Príncipe de Asturias, vino a Asturias y luego hizo una lectura poética aquí muy cerca, en cultura hispánica o en algo relacionado con cultura hispánica, y fue una conmoción conocerle, claro. En el mismo año Augusto Roa Bastos, que hizo una lectura poética, así me acuerdo, y Juan Rulfo no me acuerdo qué leyó o algo, pero bueno, éramos jovencitos y tocar a un diosecillo nuestro, un dios allí tan fuerte, pues son cosas inolvidables. Por eso pues me hace ilusión entrar aquí, ¿no? Felicidades también a la librería, a la editorial, por mantener la casa encendida en estos tiempos tan difíciles, por encender esta luz vuestra cada día, es emocionante. Y bueno, pues sabemos que estamos a distancia todos, pero que la palabra presencia es muy sabia y tiene dentro la palabra esencia, ¿no? No lo podemos olvidar nunca, presencia y esencia. Muchas gracias, ¿no? Mi relación con el haiku, los futbolistas le llaman miedo escénico, y yo tenía pudor escénico, le decía a Nuria, pero yo Nuria del haiku, y es mentira, he tenido relación en mi vida, pero siempre lateral un poco, ¿no? Pero muy hermosa también. Recuerdo que mi primera entrada en el mundo del haiku, también hace muchos años, fue con José María Bermejo, que tanto sabe de haikus, ¿no? El poeta que escribió Epidemia de nieve en su momento, que ya es un haiku, que nació en el Jerte, Los Cerezos, estaba condenado a ser el gran especialista en haikus y ha escrito tanto sobre haikus, ¿no? Y entonces nos encargaron, fuimos directores de una cosa que se llamó Literatura y Compromiso, algo así, que se hacía en Alcalá de Henares. 3 semanas tuvimos la suerte de conocer, bueno, mi semana concretamente con Juan Goytisolo, con Saramago, bueno, muy hermoso. El caso es que íbamos en el tren, José María Bermejo y yo todos los días, y José María me leía haikus, ¿no? Y hablábamos del haiku, y yo, que era un apasionado romántico, descerebrado y un poco, yo que sé, alocado, por aquel entonces tenía mucha relación con el mundo flamenco y el mundo del cante hondo, ¿no? Y decía, pero ¿por qué escribimos haikus aquí en España si está la soleá, ¿no? La soleá y tal. Y entonces íbamos discutiendo y nos pasamos un mes que él me leía haikus y yo respondía con soleares. Y él luego al día siguiente venía con haikus. Y claro, una lucha tan tremenda y un diálogo así, tan enconado, solo podía convertirse en un amor apasionado al haiku, porque José María me deslumbraba, ¿no? O sea, había haikus que me echaban por tierra y decía, qué cosa más hermosa, ¿no? Me acuerdo de algunos, ¿no? Y de ahí vino, ¿no? Yo seguí con las soleares escribiendo, bueno, por soleares que decían. Es una escritura muy difícil, porque claro, es para ser cantada luego, ¿no? Con lo cual no sirve la métrica que tú te crees que lo has hecho perfecto, no. Luego el cante te exige, en fin, construir, reconstruir, alargar una I y una A. Bueno, es dificilísimo, pero allí tengo un cuaderno lleno de haikus, perdón, de soleares escritas entonces, y bueno, pues ese amor con el haiku, José María realmente me lo transmitió para siempre. Son tan distintos el haiku y la soleá, ¿no? Porque el haiku es tan fluido, tan hermoso, te deja las puertas abiertas, eres tú, ¿no? La soleá, en cambio, es tremenda, ¿no? Te pega un hachazo, remata la faena. Alguien decía, sí, no hay salida, ¿no? Leía precisamente con Nuria, que me ha enseñado tanto también, que alguien decía que el haiku se lee o se debe escuchar con los ojos cerrados, ¿no? Joder, me llamó la atención, lo he escuchado ayer, ¿no? Digo, pues sí, claro, es verdad, el haiku se oye con los ojos cerrados. La soleá es mirándote a los ojos y descerrajándote, ¿no? Te remata, y bueno, tan distintos, y sin embargo tienen la esencia, la brevedad, ¿no? Que decíamos antes, en 3 versos te la estás jugando entero, ¿no? Y lo breve, si bre 2 veces bu, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Creo que era... Gracián, ¿no? Y Churchill también decía algo como, escribo largo
porque no tengo tiempo de escribirte breve. Es buenísimo. Es buenísimo. Creo que era Churchill, ya sabes que a Churchill todo decimos que lo dijo Churchill, ¿no? Bueno, es buenísimo, lo entiendo, porque claro, cuando escribes largo, pues te puedes perder un poco, puedes ir a muchos sitios, pero el haiku se la juega, como demuestran estos 100 y pico haikus escritos por Nuria, donde te la estás jugando en cada uno, Nuria. Y además, Nuria, claro, como somos de aquí, por mucho que queramos ser de allí, por mucha, tú lo has dicho ahora mismo, encrucijada entre Occidente, pues entonces sois ese tren en el que íbamos José María y yo. Entonces, tendemos a escribir haikus aquí, pero rematamos, o sea, intentamos rematar, claro, cada uno. Tú tienes alguno aquí hermosísimos, los ha leído Trinidad, algunos, a mí hay un haiku que tengo anotado aquí por si la memoria me hacía fastidiártelo al leerlo, ¿no? El lama es llama, un monje tibetano incendia. Ese me parece el haiku, digamos, que nos aplaudirían los canónicos, ¿no? Porque todo lo dejas, y me parece tan hermosa esa llama atravesando con esa túnica, ¿no? El tal. Y tienes otros que a mí me derriban también, me conducen a otro lugar hermosísimo y ya más, bueno, pues más eso, más en la encrucijada que tú decís. Bueno, voy a terminar porque si no yo digo que voy a hablar poco y luego hablo mucho, pero iba a leer aquí unos haikus, pero es mucho mejor que los leas tú. Pero sí me gustaría decir que como estaba tan asustado de venir, pues... Por segunda vez. Por segunda vez, perdón, porque soy la persona que más quiere a Nuria y a este libro. Llevo aquí desde ayer. Hace 24 horas me presenté aquí a las 7 confundiendo la fecha. Perdí el paraguas, cogí un taxi, llegaba tarde, cogí otro. Llego por aquí desalmado y destrozado y desgabardinado. Entro por aquí como alma en pena, como este monje tibetano, pero nada tibetano, lleno de madriles y de urbano y de no sé qué, y veo ya el ambiente un poco raro y digo, me he equivocado de sitio y me dicen, no, te has equivocado de día, la presentación es mañana. Bueno, quedé desolado, pero aquí estoy, ¿no? Bueno, como tenía un poquito de miedo, también pues he picoteado en varias partes y... No sé si podemos seguir, estamos en... Pablo. Sí, bueno, pues nada, 2 segunditos. Entre las cosas, y como me gustan los nombres, como sabéis, y los títulos de los libros y todo, pues dije, bueno, capturaciones, se llama el libro, ¿no? ¿Y qué es capturar? Y yo me hago una idea de qué es capturar, ¿no? Desde el captar, casi tal, pero fui al diccionario. Y el diccionario dice 3 cosas de capturar. Voy a empezar por la tercera, que es realmente el haiku. Realizar una copia de lo que se muestra en un momento concreto en la pantalla de una computadora. Nos ha destrozado. Nos ha destrozado. El diccionario tiene que ponerse al día ya... Eso de la RAE. De la RAE, ¿no? Está muy anticuado. Pero sí me he quedado con un momento concreto. Lo mejor de esto es un momento concreto. Yo creo que los haikus es un momento concreto, esa impresión. Este libro está lleno de momentos concretos, ensalzados a los que Nuria le da vuelo, ¿no? Y le das también caída a veces, porque somos encrucijada, porque nos cuesta dejarlo, y maravillosas caídas. Yo me siento muy caída también, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto bien. Luego dice la primera, voy a la primera, apresar a una persona a la que se persigue por ser considerada delincuente. Es muy fuerte que capturar empiece por ahí, ¿no? Y yo entonces digo, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero pensando en los poetas, que siempre andamos por ahí. No somos delincuentes, pero estamos como, yo qué sé, ¿no? Ahí un poco apartados a veces, ¿no? Y que a lo mejor es lo mejor que nos puede suceder para escribir más libres, ¿no? Pero la segunda me ha encantado, porque dice apresar a una persona. Apresar no me gusta, ¿no? Pero vamos a pensar que dice capturar. A una persona, animal o cosa que ofrece resistencia. Sí. Me ha encantado ese, porque quizás sea la labor del poeta, capturar cosas que ofrecen resistencia, o una de las labores del poeta, una más, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces oigo, una vez me dijeron que los poetas veis lo que nadie ve. Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿no? Y dije, no, para nada, ¿no? Vemos lo que ve todo el mundo, ¿no? Quizás
eso sí, en alguna ocasión lo que hacemos es sostener la mirada en algún lugar. Sostener la mirada sí, eso sí. Y cuidado, que a veces es sostener la mirada en la cara amable de la vida, en las bufandas, en el cajoncito del alma, del cuerpo, en el abrigo, en la caricia, en el amor, pero a veces es sostener la mirada en sitios incómodos, ¿no? La vida te va bien y tú sostienes la mirada en un lugar ingrato, ¿no? Y te quedas mirando eso y te complicas la vida. Y acabas sacando ahí, en carne viva, pones tu carne sobre la mesa y te diseccionas, ¿no? Y en el caso del haiku, que no es ese dramatismo, sino esa fluidez y esa maravilla, esa luz, pues Nuria ha hecho aquí sostener la mirada. Yo noto en muchos de estos haikus que Nuria ha sostenido la mirada en un lugar que no era fácil, no ha ido a los lugares más fáciles, y ha sostenido la mirada hasta que la llama ha prendido, la llama o el vuelo o la caída, o ese monje que atraviesa el bosque y que es una llama encendida. Por tanto, Nuria, muchísimas gracias, felicidades por este libro, felicidades Trinidad, y encantado de acompañaros aquí desde hace 24 horas. Bueno, antes de dar los agradecimientos, a colación que hablas de lo de capturar, que yo también me fui al diccionario porque me encanta la literalidad de todo, me quedé precisamente con ese capturar, ese momento, persona o cosa que opone resistencia a algo. Y la lectura que yo hice, que también lo quiero comentar después, es que la inercia que tenemos los humanos a resistirnos a algo como la muerte, ¿no? En lugar de ir avanzando hacia ella, ¿no? Y estos haikus también iban un poco ahí, ¿no? Que ¿por qué tenemos que oponernos a esa resistencia? Si después de la muerte no sabemos que en cierto sentido qué va a ocurrir, ¿no? También tienes un haiku maravilloso, ¿no? Donde era de los dos que yo había elegido, era este, y si me lo permite, solo por te lo agradecería. Vivir el campo. El triunfo de la muerte espera turno. Y yo creo que en estos momentos, además, que vivimos esta pandemia, ¿no? Todos hemos recuperado la naturaleza, ¿no? Ha sido como una necesidad, ¿no? Hasta la gente más urbana, ahora, hemos necesitado abrazar un árbol, que decías, o abrazar un campo de trigo, ¿no? Una maravilla. Sí, yo recuerdo después del confinamiento de marzo, tan encerrados 2 o 3 meses, que la primera vez que vivimos en el campo y la primera vez que salimos a un paseo por el campo era como un renacimiento, era una sensación de regalo, de un volver a nacer y de fijarte en la brizna, en el detalle más nimio y observarlo, ¿no? Detenerte y sostener esa mirada en esa brizna, ¿no? En esa que también tiene mucho de esto que puede llegar a significar el haiku en mi cabeza, porque yo también estoy en tu... Porque bueno, yo quería agradecer, Pablo, tu amabilidad siempre y siempre tenemos las puertas abiertas aquí, bueno, que es un placer, sea el formato en el que sea, me encanta que luego las librerías también sigan vivas independientemente de la situación, porque buscamos rendijas para que todo siga un poco fluyendo y bueno, agradecida eternamente. Trinidad, ¿qué te voy a contar? Es que ya eres de la familia. También, Fernando, quería darte la enhorabuena, lo voy a hacer público porque acaba de publicar Fernando un libro realmente maravilloso cuyo título ya en sí mismo salva, que se llama La curación del mundo y que, bueno, que ayer curiosamente también, casi sin tiempo, yo me enteré al poco, presentabas en el Instituto Cervantes y fue una presentación realmente emocionante, emotiva. Yo creo que eso también, ¿no? Te adelantó la fecha. Pues seguramente, porque fue el día anterior y estaba trastocado, sí. Yo creo que nos fuimos un poco trastocados. O sea, los que te escuchamos también, fue una presentación tan especial, tan emocionante, ¿no? Del corazón, sí. Desde dentro. Muchas felicidades, Fernando. Felicidades por tu publicación. Muchas gracias, Trinidad. Sí, la verdad es que un disfrute. Josep, que estás por ahí, muchísimas gracias también. Voy a empezar contigo porque te quiero dar eternamente las gracias no solo por el acompañamiento, sino por tus sabios consejos, que te considero también un gran entendido digo también, no incluyéndome a mí, que me pasa lo que a Fernando, que a pesar de que digas en el prólogo que este es mi 15 libro publicado, mi 16, para mí este libro es mi primer libro publicado a efectos, ¿no? Porque
porque en cierto sentido es mi primera experiencia en el haiku y bueno, pues está la cosa ahí un poquito así. Quiero puntualizar algunas cuestiones que hizo Josep en el prólogo y que, bueno, que decía algo así como los haikus, bueno, esto me parece maravilloso, ¿no? Lo hemos comentado. Los haikus de este libro, dice, no son haikus japoneses clásicos. Dice, ¿cómo podrían serlo si la autora nació en Logroño? Evidentemente. A cambio, sigue diciendo Josep, introduce elementos que en los mismísimos Basho o Shiki utilizaban, ¿no? Como la abstracción y el pensamiento, presencia del yo, prosopopeyas y metáforas, ¿no? A mí esto, la verdad es que estas líneas me emocionaron, ¿no? Porque desde la ignorancia, desde la inexperiencia también del haiku, pero con la intuición siempre abierta y la mirada esa con los ojos cerrados o mirar ese con los ojos que hay detrás de los ojos, pues, y viniendo de Josep, pues también me emociona, ¿no? Y bueno, una vez aclarado esto, pues yo quiero empezar mencionando evidentemente el término tempus fugit, que es un tópico literario que todos conoceremos, cuya traducción es el tiempo huye, ¿no? El tiempo vuela, y que hace referencia al transcurso veloz del tiempo y evidentemente a la fugacidad de la vida. Este término también suele asociarse con expresiones latinas muy conocidas por todos, como el famoso carpe diem de Horacio, que venía a ser como vive el momento. Y también, por ejemplo, el memento mori, ¿no? Que nos recuerda constantemente que no dejemos de recordar que vamos a morir, ¿no? Y bueno, es que aquí yo creo que lo estacionario, la fugacidad del momento que hablaba también Fernando, ¿no? Ese instante, esa capturación de captar también el momento, lo efímero de la belleza, la contemplación de ese instante, ¿no? Esa observancia detenida, ¿no? Quedarte ahí detenido y sostener, lo que me ha encantado, casi lo he visto, ¿no? Sostener la mirada, eso me ha parecido bellísimo. Pues bueno, han sido claves para escribir este libro. Sí quiero decir que ha habido dos grandes hitos que han empujado a escribir este librito de haikus, ¿no? Que no son haikus, insisto. El primero de ellos fue un retiro que hice hace 2 años, en el que, bueno, pues transcurría el tiempo desde primeras horas de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6 o 7 de la tarde, pues exclusivamente rezando mantras con un mala que tenía 108 cuentas. Y de ahí también empezó el guiño de querer incluir las 108 haikus que para mí formaban un mala, ¿no? Cada haiku era una piececita que tú ibas rezando el mantra hasta llegar a los 108. Eso también me ayudó muchísimo. Y por supuesto el otro hito, pues Josep fue el germen, ¿no? De este libro, que por cierto es autor del prólogo, como ya habéis mencionado, y con un acierto también y una generosidad que le agradezco eternamente. El porqué del libro también fue dado por Josep, insisto, porque recuerdo que me hizo una proposición muy honesta para un proyecto suyo maravilloso que se titulaba ¿Y si escribes un haiku?, que publicó la editorial La Garúa, que también tiene un diseño y una estética y un gusto de editorial también. Joan, te mandamos un saludo muy grande desde aquí también. Y bueno, a través de ese proyecto en el que Josep concebía solicitar a poetas o escritores que jamás habían experimentado la forma del haiku, que escribieran un haiku para formar una antología, ¿no? Entonces a mí eso me llamó, me gustó muchísimo, que nos íbamos a juntar todos inexpertos en el mundo del haiku en una antología de haikus, ¿no? Entonces creo que, bueno, el libro quedó precioso y bueno, pues a partir de ahí indagué, rasqué, abrí los ojos, los cerré y bueno, pues entre lo del retiro y el amor que me entró de golpe a la naturaleza, que lo he tenido siempre, pero a esa observancia, ¿no? a ese detenimiento también, a ese darle un tiempo a todo, ¿no? A la vida y a la muerte, pues me hizo un poco, Josep lo sabe, pues la verdad es que con un afán de trabajo y de que para mí no existía el tiempo, pues de formar al final el libro. Sí es verdad que le tengo que agradecer públicamente a Josep la ayuda inestimable que me ha dado en todos los sentidos, ya no solo con el acompañamiento del prólogo, sino también con consejos o con apreciaciones que para mí eran súper importantes, claro, y que las llevé a cabo, claro, porque estaba en cierto sentido en sus manos, ¿no? Estando en las mías, ¿no? Entonces eso es algo también, Josep, que te agradezco. Bueno, todos sabemos que el haiku es un poema breve, inspirado en una emoción, en la emoción del instante, en el asombro, ¿no? Quizá el asombro también es un punto
muy fundamental, ¿no? Es casi el esqueleto del haiku, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, ¿no? Y sobre todo eso que hablábamos de la conexión con la naturaleza, ¿no? Que como sabéis, pues es la tradición japonesa y que tiene un efecto catártico y sanador también y liberador, ¿no? Y yo a veces pienso que también puede llegar a ser, ¿no? Como terapéutico, pienso que es una herramienta psicológica que además de estética, ¿no? y de contemplación de la belleza. Y bueno, me gusta cuando dice Josep que es un libro occidentalizado, ¿no? Me gusta ese tren que no va a ninguna parte porque va de oriente a occidente o va de occidente a oriente y ahí se entrecruza, ¿no? Bueno, hay quien dice que el cerebro es como un museo donde se extienden infinitas salas con imágenes distorsionadas, ¿no? Encontrar sentido, yo creo que a lo que allí se expone no siempre es fácil, evidentemente, y menos en este caso, ¿no? Yo creo que en ocasiones puede llegar a ser de gran utilidad precisamente este tipo de, ¿no? Hacer uso de esas otras técnicas artísticas para poder indagar en donde tú quieres indagar, ¿no? Y sobre todo para captar esos significados y hallar el orden dentro del caos y el ruido dentro del silencio. Es que está todo como lleno de el algo y su contrario, ¿no? Es como el haiku, quiero decir también, ¿no? Porque el haiku no deja de ser una mirada a lo universal, pero también condensándolo, ¿no? Es decir, tienes que mirar universalmente la naturaleza y condensarlo en tres versos, ¿no? Y bueno, como decía antes, el haiku puede considerarse en estos tiempos tan extraños y lo estamos viviendo toda la sociedad en todo el mundo, como esa gran herramienta psicológica, ¿no? Robert Epstein, que es un conocido escritor y psicólogo, defiende los beneficios del uso del haiku en terapia, llegando a afirmar incluso que un buen haiku hace maravillas en un alma cansada. Y fijaos si en estos tiempos que estamos viviendo no hay almas cansadas, ¿no? En fin, que como veis es toda una herramienta que favorece, lógicamente, pues la conexión con nosotros mismos y sobre todo con el otro, incluyendo la naturaleza, que es nuestro primer otro, ¿no? También. El otro día también leía en un artículo donde la poeta maravillosa que admiro profundamente, cordobesa, Juana Castro, consideraba, hablando del haiku, decía unas cosas bellísimas. Decía que consideraba que lo más complicado era la brevedad y la métrica. Decía, te obligan a cortar por lo sano y tienes que renunciar a lo que tú crees que es un hallazgo. Lo más difícil es mantener la idea, el pensamiento original. Decía, en esa construcción tan breve, el haiku es un ángel al que hay que podarle las alas. Me quedo ahí porque me pareció una verdadera belleza, ¿no? Guapísimo. Maravilloso. Juana, un abrazo muy, muy grande. Te haremos llegar esta... Es lo bueno de los... Bueno, pues... Josep, no sé si quieres decir algo o más tarde, o como tú prefieras, o alguien de que está por ahí. Adriana... Hola, Adriana, ¿qué tal? Sí, yo, si quieres digo 4 cosas, aunque esto de hablar el último implica que me habéis reventado todo lo que tenía previsto decir, así que sí, yo quería contar precisamente, claro, bueno, primero muchas gracias a la Juan Rulfo, además cuando uno lleva mucho tiempo en esto de la literatura, se da cuenta que hay pequeñas cosas que son las que al final suman, ¿no? Yo la primera vez, la colaboración que tuve con Fondo de Cultura, cuando llevé, por ejemplo, leído a Cernuda siempre en Fondo de Cultura, cuando me antologaron allí me quedé sorprendidísimo y agradecidísimo. Ahora colaborar con Olifante, que es una editorial a la que yo he leído, he comprado libros, o sea, estoy ahí, en los que el sector que compra libros estoy. Interesante. También, claro, no había colaborado nunca con Olifante y también me hizo ilusión. Son estas pequeñitas cosas que al final uno va haciendo. Es un lujo que estés en Olifante, Josep. El lujo en todo caso es para mí. Y nada, cuando... Y lo que yo quería comentar era precisamente eso. Una de las cosas que quería comentar era la parte de la prehistoria. Cuando yo le dije a Nuria, pero si yo no voy a tener mucho que decir, que lo he dicho en el prólogo y tampoco me gustaría repetirme porque la gracia de un prólogo es que se lea, no que luego te lo conviertan en conferencia.
pero es precisamente eso, la idea de que yo en 2004 hice una antología, la primera antología que se hizo de haikus en España, en el 52, 51-52, se hizo ya la primera hispánica en México. La flor del cerezo, creo que se tituló, la tengo por aquí. Hojas del cerezo. Y yo hice la primera, que se agotó rapidísimo, y varios editores me pidieron volver a reeditarla, y yo dije que no tenía sentido, que un libro como ese tiene su sentido histórico, puntual, pero ya está. Y uno de los editores que más tarde, con el tiempo, me pidió reeditar ese libro fue Joan de la Vega, de La Garúa, y entonces fue cuando, hacía 15 años del libro, se me ocurrió invitar a poetas a los que yo había leído, a los que yo admiraba, para que escribieran su primer haiku, a ver cómo ellos encaraban ese ejercicio de mirada, porque un haiku en el fondo es un ejercicio de mirada. O sea, Manu Chao es pintor, él sabe que pintar es mirar, pero es que escribir es mirar, y sobre todo escribir un haiku es mirar. Escribir un haiku es mirar, es solo un simple ejercicio de mirada. Y en ese momento, pues uno de los, me acababa de leer un libro de Nuria y pensé, hostia, tengo que invitarla. Invité a Margarita, a Zurita, a Carnero, a Vicente Gallego, a Colinas, a Yolanda Pantin, a poetas de todo el mundo, y quería que estuviera Nuria. Y mi sorpresa fue cuando al tiempo, después de recibir los poemas, publicarse el libro y demás, me llamó y me dijo, tengo un libro de haikus. Y entonces me di cuenta de por qué me gustaba la poesía de Nuria. Y es porque Nuria pertenece a mí, para mí los mejores poetas tienen algo de animal salvaje. Tienen algo de animal que atrapa y no suelta la presa. Que sabe que ahí está la poesía y eso no lo van a soltar. Y eso hizo Nuria. Dijo, aquí está. Y se abalanzó y no soltó la presa. Y no la soltó hasta que tuvo un libro y dijo, esto es la poesía. Entonces, en ese ejercicio claro, en ese volver sobre sus haikus, con cierta responsabilidad, porque pensaba, parte de la culpa la tengo yo, para bien o para mal, en este caso, y muy felizmente para bien. O sea, es un libro estupendo, es un libro que se lee, si fuese una bebida, diríamos que se bebe de un trago, porque es un libro que se lee de principio a fin y no lo abandonas, no lo dejas. Sí tiene eso del tren. Ahora que Fernando ha recordado, ¿no?, lo del corazón no muere, ¿no? Has recordado un tren en el que estabas con... No solo sabe mucho de haikus, para mí es el mejor traductor de haikus que hay ahora mismo, que es Bermejo. De hecho, yo cuando coordiné el número de ínsulas sobre haikus, le invité a él a hablar de traducción, porque me parece un absoluto portento traduciendo haikus. Claro, tú te has dejado ahí, has hablado de la soleá, te has dejado el bordón de seguidilla, bordón de seguidilla. Vamos ahí ya. Claro, has dejado, ahí Fernando Quiñones, por ejemplo, te deja Fernando Quiñones ahí, ¿no? Está Molina Campos, Total. Todos estos, claro, te has dejado ahí Fernando Quiñones, viví con él noches inolvidables. Claro, pues, claro, Quiñones tiene el poema este que le dedica a Maya. Ahí en medio hay dos letras al aire, que creo que lo llama él, donde esos son haikus. O sea, realmente... Absolutamente. Son haikus. O sea, porque además la gracia que tiene el haiku occidental es que sabe que el mejor haiku occidental es que sabe que es occidental. Que no reniega de ser occidental, sino que dice, voy a coger lo mejor de aquí, voy a coger lo mejor de aquí. ¿Por qué tengo que renunciar? Sí, sí. Voy a coger lo mejor de aquí y voy a coger lo mejor de aquí. Y eso es lo que ha hecho Nuria. O sea, yo de pequeño tuve un amigo que era fotógrafo. Su padre era fotógrafo, él era un niño como yo. Y yo recuerdo colarme en la habitación de revelado, oscura, en esa habitación oscura, y era como una cosa mágica, y todavía había fotos allí como con agua, ¿no? Como unas aguas, y esa sensación de estar ante lo mágico es la que yo tuve cuando estaba leyendo Capturaciones por primera vez. Ese ejercicio de constante mirada, de ver a dónde nos lleva Nuria, a ver dónde está mirando,
sea que solo puedo felicitaros a todos por haber hecho un libro tan estupendo, editorial y autora, y bueno, y con Fernando, pues congratularme de estar aquí celebrándolo. Gracias. Gracias, Josep. Y nada, no leo ningún haiku ni nada, porque es que a mí me gusta que o sea, quiero decir, ella ha hablado de mantra y en el fondo yo estoy esperando que ella recite los poemas para ver cómo suena esa, a ver cómo suenan, ¿no? Esas anillitas, esas 108 anillitas encajadas, ¿no? O sea, que estoy esperando quiero ver el efecto Pues quiero decir que he leído muchísimas veces en alto y hemos hecho muchísimas presentaciones, pero es mi primera vez que voy a leer haikus en alto, para que me llaméis valiente. Vale, pues bueno, Josep, la verdad es que tengo que hacer una puntualización también, porque me quedé fascinada cuando leí el prólogo y la última línea. Hablabas del verso de ¿has terminado el arroz? Y dices, pues ahora lava tu cuenco. Y decías, ahora lee el primer poema. Y yo, cuando leí eso, que es el primer poema que ha leído Trinidad, nada, digo, no sé, hay algo cosmogónicamente que se está moviendo en el mundo, ¿no? Como que está todo ahí dialogando. De hecho, no es solo él que lo dice. Quiero decir, he visto a varios autores que lo mencionan. El otro día leía también otro autor que decía lo mismo. Qué curioso. Es como un punto budista ahí. Sí, ¿no? O sea, que tú hablabas, claro, tú hablabas de esa dualidad. La dualidad es el yin y el yang, claro, de siempre, vamos, claro. Ese es el binario que se complementa, ¿no? Y hablabas de Tenfu Fujit, y la versión japonesa del Tenpu Fujit es el mono no ware, que es la sensación de mirar la naturaleza en su fugacidad, en cómo se va y sentir. Se va y se viene, va y viene. Sí, y sentirlo. Sí. Pero quiero decir, la diferencia entre el Tempus Fugit quizá y el mono, el aware japonés es que mientras el occidental es el que la naturaleza se va y yo entonces me iré, se mete, o sea, lo lleva hacia él. El japonés es todo lo contrario. En lugar de llevarlo hacia él, se lleva a él hacia la naturaleza. Y dice, yo, ¿no? O sea, es un ejercicio, es el camino, es lo mismo, pero con miradas distintas. Totalmente. Es una ráfaga de ojos. El poema, al final, es eso, la mirada, ¿no? Que además queda perenne. Sí, el instante perpetuo en esa ráfaga. Basho decía que un haiku es aquí y ahora, lo que está sucediendo en este momento, en este instante. Sí, o sea, en este instante, en este lugar, aquí y ahora. Eso es, vamos, yo creo que es casi la máxima, la mejor definición por breve, ¿no? Haiku es aquí y ahora. No hace falta decir nada más. Federico García Lorca decía que poesía, para definir la poesía, decía que la poesía es una palabra a tiempo. Y a mí me parece una definición también muy hermosa, ¿no? De esa fugacidad, ¿no? También un poco. Una palabra de música, dice Guinda. Claro. O toda la luz del mundo pasa por tu mirada, ¿no? Esa ráfaga. De Ángel. Estamos deseando escuchar en tu voz, no Nuria, sabemos cómo decirte que comience. pero no leas los 108. Déjanos ese espacio para que el lector descubra. Sí, no, tengo unos poquitos. La editora ha hablado ahora, ha hablado la editora que ha pensado, como lea el libro no lo van a querer comprar, que no lo lea todo. Hablo también por Pablo, por el librero. Vale. Bueno, pues voy a empezar con el principio, evidentemente, por cómo engarza con la última línea de Josep, y que ha leído maravillosamente también antes Trinidad. Mira el ciprés, investiga tu mente, lava tu cuenco. Buenísimo. En el relámpago,
un aullido de hormiga te despereza. Este haiku le tengo un cariño especial porque realmente es lo que decía Josep, ¿no? Que es una mirada, ¿no? Y es verdad que cuando los lees los estás mirando, los estás observando, los estás sintiendo, ¿no? Y este fue un día también de viento y lo sentí casi de una manera muy maciza, ¿no? Un gran tsunami hizo tu corazón, flores en círculo. Dentro del páramo expulsado del cielo, árbol en flor. El aire quieto, elefante budista aleteando. Naturaleza, gimnasio de la mente, aire del Rin. ¿Quién es el ser? El ego, un dictador, al abordaje. Palpar colores, el niño innumerable es multitud. Bueno, esto también se ve mucho, ¿eh? Salir de casa, ver que llueven caínes, ser lo que soy. Pez en el agua, cisterna en el desierto, luz vertical. Las horas mudas, un zumbido en el pecho, abeja reina. Edad infante, la luz de la edad infante, la luz de la dinamo abre la senda. Bueno, este es para las fechas navideñas, que en ellas estamos. Rey de la mesa, el ciervo disecado es Navidad. Este haiku también me lleva a la imagen de los leñadores o los jardineros cuando queman los nidos de procesionarias también en los árboles altos, ¿no? Los leñadores queman sus corazones, procesionarias. Lagarto al sol. Corazón en el horno, vida en la piedra. Bueno, y este haiku, el número 83, fue, sí, creo que sí, Josep, el que elegimos para y si escribes un haiku para el proyecto del libro, ¿verdad? Sí. El ciervo mide la longitud del verso dentro del bosque. La luna oblicua donde nacen los dátiles, arco nocturno. Raíz del hombre, mariposa monarca, ilustre huésped. Bueno, esto es muy Heráclito, ¿no? Que decía, pez en río, agua que ves correr, siempre distinta. Vuelo de mosca sobrevuela tu mente, la hora muerta. Cresta de ola, un pez globo se peina lo nunca dicho. Deshabitado, el corazón del ave busca su nido.
¿no? Los animales también tienen una presencia vital, ¿no? Dentro de, lógicamente, de la naturaleza. Garza real camina sobre el agua, nueva escritura. Bueno, y el que da título a cierra los 108 haikus, el mala en sí mismo. 108 cuentas reza en alto tu vida, flor de la vida. Perdón, 108 cuentas reza en alto tu mala, flor de la vida. Son difíciles de leer, yo sé. Bueno. No, sobre todo, claro, cuando lo lees por primera vez, como has dicho, claro, yo creo que enfrentarse a la lectura por primera vez, si es la primera vez que lo lees en público, es absolutamente distinto a leerlos internamente. Totalmente, porque te sorprenden versos que, bueno, tú los conoces porque lo has escrito, pero de repente en la lectura, en fin, te llegan de otra manera a ti mismo que los has escrito, quizás porque los estás leyendo también desde fuera, ¿no? Eres tú, pero no dejas de ser lo que has vivido y al mismo tiempo una lectura. Yo recuerdo, y bueno, y luego lo que es la lectura en alto, ¿no? Que la lectura en alto, nosotros invitamos en el aula de las metáforas allí en Asturias a Víctor Manuel a que leyera sus poemas, que no lo había hecho nunca, o sea, había cantado siempre, ha cantado, ¿no? Oye, y empezó allí el recital, leyó una de sus canciones, de las más famosas, y en el segundo verso se emocionó, él que tiene todas las tablas del mundo y es un hombre calmado, se emocionó y no podía seguir leyendo. Y luego nos decía, ¿no? El recital se suspendió, bueno, se suspendió, ahí la gente aplaudió, le dio calor y él siguió leyendo, ¿no? Y nos decía luego la sorpresa que se había llevado, que cómo es posible, si lo he cantado 10.000 veces. Y digo, es que leerlo, eso que tú has escrito, leerlo, y en público, porque a lo mejor para ti no estás poniendo voz, ¿no? Interna, sí, pero en los versos es muy... Ahora mismo has leído, pero yo que los he leído tus haikus, también han sido nuevos algunos de ellos, ¿no? Sí, cada vez ves otra cosa más allá, ¿no? Porque sí, es como interminable, ¿no? Es como una ventana que da a otra ventana, que da a otra y como... Afortunadamente, ¿no? Porque eso es tan la abierto, poesía, como decíais también, sí, eso es una maravilla. Y luego el momento en el que cada uno... El haiku, bueno, te invita a escuchar el silencio de esa palabra puesta en pie. Y yo creo que requiere también una intensidad muy, muy especial y concentrarte. Yo creo que esta lectura, cuando tú la hagas solita en tu habitación, supongo que te vas a centrar tanto que no te vas a equivocar de ninguna manera. Es que aquí tienes muchas personas que estamos pues escuchándote y hablándote a la vez y bueno, yo creo que requiere esa intensidad, ¿no? Que es el mismo texto para la lectura. Lo has leído muy bien, ¿eh? Sí, hombre, para ser mi primer libro de haikus. Estupendamente. Pues... El haiku es piensa una cosa, es mucho más difícil. Fernando hablaba antes del flamenco, bueno, pues el haiku es una caja de resonancia. Si tú tocas una cuerda, es como de la guitarra, una nota, si la tocas mal, se va a oír. Si tocas muchas y alguna te equivocas, no pasa nada. Ya te entiendo. Pero el haiku es desnudo, es desnudez. Entonces, la lectura, la escritura, cuando escribes, cuando lo lees en papel, cuando lo lees hablado, es decir, no da tregua. El haiku es cara o cruz, es desnudez absoluta y te la estás jugando en cada cosa. Sí, como cuando lo lees, cuando lo escribes, todo, no da tregua. Es la brevedad extrema del haiku es precisamente esa es su atracción y yo creo que por eso se ha convertido en un tipo de poema universal al que han sucumbido todos. Ha sucumbido todo el mundo casi de la poesía, ha sucumbido. Tarde o temprano en algún momento. Qué buena noticia. Josep, ¿y hay tú que sabes, alguna regla canónica de la lectura de un haiku? ¿Alguna? ¿De la lectura? Sí. Claro, de la lectura japonesa, ¿quieres decir? Sí. O sea, en la tradición japonesa el haiku se debe de leer
en solitario con alguien de esta manera. La lectura, es que en Japón todo es muy, o sea, es un concepto coral. Coral. Es un concepto coral. Pregunta. Entonces es muy de coro y de hecho el haiku nace del renga. O sea, nace de la tanka y que luego la tanka es el renga. ¿Y qué es un renga? Un renga es gente que también se hizo renga de haikus. Se juntaban para, yo digo 3 versos, que es muy flamenco también, ¿eh? Yo te digo 3 versos, tú me respondes con 3 versos. Yo te digo 3 versos, total. No, pues en tanka era, yo te digo 3 versos, el principio, y tú me lo rematas con 2. Y es una tanka que al hacerlo así, se fue encadenando en un renga. Y cuando, claro, ¿y qué pasó? Pues como los buenos músicos de jazz se empezaron a preparar los solos. ¿Y qué son los solos? Los 3 primeros versos. El primero que hablaba decía, claro, el primero que hablaba ya lo tenía preparado. Claro, el que respondía no. El que respondía sí que tenía que ser, no hay excusa ahí. Claro. Tienes que ser improvisación. Pero el primero que hablaba sí podía llevarlo de casa. Y entonces dijo, pues los 3 primeros versos me los voy a pensar. Qué curioso. Voy a ensayar mi solo de jazz o me los voy a pensar. Y entonces, pensando, al final, esos 3 versos tuvieron entidad suficiente. Pero el haiku en sí, como tal, es un ejercicio de social. Muy musical, ¿verdad? Sí, sí. Con mucho ritmo. Sí, sí. Creo que en Argentina, ahora no recuerdo cómo le llaman, pero también en reuniones así, entre gente que hace música, que cantan, que escriben poesía, pues comienza con 2 versos uno de los participantes y van continuando y van elaborando el texto, que al final puede ser un río, pero nada que ver con el haiku, pero también con ese ritmo, con esa continuidad y entrelazando. Bueno, tu libro Trinidad, de traducción del silencio, también tenía ese aire de haiku. De haiku. Sí. También, sí. Me decías tú de los árboles amados, de la naturaleza, el callo, esos vientos. Sí. Una belleza de libro, la verdad. Traducción del silencio, qué hermoso. Una belleza. Puede ser, sí. Pero bueno, Capturaciones es bellísimo. ¿Sabes? En el primer momento, cuando me mandaste el libro, Nuria, y con el título, Capturaciones, ya de inmediato fui al móvil, a la idea, ¿no? Empezaba yo entonces, tengo que hacer esta captura, ¿vale? Es decir, atrapar, enganchar esa imagen, guardármela y, claro, ya lo asocié con ese instante, ¿no? Con ese pronto de ir a algo, una cosa, puede ser una persona, no pensé en personas, sino en imágenes, ¿no? Captar y hacerte tuyo esa imagen o tuya esa imagen o esa expresión que quieres dejarla para poderla mirar tranquilamente en otro momento, pero esa capturación que antes Yusel lo ha explicado estupendamente y no sé si ha sido Fernando también, ¿no? Que habías mirado en el diccionario todas las acepciones posibles. Las tres que dice el diccionario. Y la segunda es la verdadera, la que dice Nuria, la que más se acerca. Para ella, la que más se acerca. El sostener la mirada, bueno, sobre algo que se resiste, sobre todo la resistencia. Sí, sí, a mí me llama la atención lo de, ¿no? Como, sí. Oponernos a lo que se resiste, a nuestra resistencia. Eso es curioso. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola, sí. Lauren. Hola, Nuria. Buenas noches a todos y a todas. Un abrazo grande, Nuria. Qué bueno verte. Muy grande, Lauren. Me encanta verte, escucharte, leer tu poesía aquí esta noche, que nos compartas esos maravillosos haikus. Quiero decirte que te reconozco absolutamente en el haiku, es como leer tu poesía. Realmente eres tú como poeta, absolutamente. En aquel momento que capturas en el haiku, también lo haces en la poesía que haces normalmente, ¿no? Y claro, las imágenes, en los peces, eso también me trae mucho a tu poesía. Sé que esos animales pues, hacen parte de tu imaginario, ¿no? Soy muy animaria también yo, para... Eso se ve. Es verdad, sí. En todos los libros
vacas, Sí. ciervos, gacelas, mosquitos, abejas, qué curioso, es verdad. Sí, eso es muy bello porque claro que en la naturaleza hay muchos mensajes y la naturaleza habla y los seres humanos cuando somos capaces de escucharla y de verla, pues captamos esa gran belleza. Yo quisiera aprovechar, además de felicitarte porque son bellísimos, tu lectura fue muy bella, fue hermoso escucharlo, para preguntarte, el haiku, claro, es ese instante, ya sabemos, pero escribirlos es tan rápido, es también ese instante, mi pregunta es, ¿son iluminados o es como en las otras poesías que de repente tenemos que trabajarlas mucho? Bueno, yo creo que hay que trabajarlas. El punto de iluminación lo tienes cuando observas y te detienes en esa observancia, ¿no? Cuando estás viendo algo para mí esa es la iluminación, dejar todas las ventanas de tu cuerpo interna y externamente abiertas y esa es la iluminación. Luego tienes que echar fuego a esa luz para que salga algo. Yo creo que son trabajosos, ¿eh? Son laboriosos de hacer. Ten en cuenta que en el haiku tienes que hablar de algo, ¿no? Digamos, de universal, de cuestiones universales como la naturaleza, que la podemos considerar así, pero condensarlo a la mínima expresión, ¿no? Yo creo que la definición que hizo Juana Castro del haiku es como, ¿no? Porque es verdad que tendemos a pensar que tenemos que sacrificar, igual que cuando hacemos correcciones de nuestros libros, pues siempre tenemos que pues intentar cortar, condensar y demás, pero es que es el colmo de la condensación, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque menos es más, al fin y al cabo. Pueden cerrar 3 versos, pueden encerrar un mundo allá afuera, ¿no? Y eso es esa especie de contradicción y a la vez de esa cosa que va tan de la mano me llamó muchísimo la atención y me encanta, y me gustó muchísimo experimentar ese trabajo que me estaba dando, ¿no? Como decía Josep, que me ha parecido muy acertado y me ha encantado el símil, ¿no? Ese animal salvaje que ha dicho hasta que no vea algo ahí no lo voy a soltar, ¿no? Como esa constrictor que te engancha y son laboriosos, bueno, sobre todo para mí, que además más aún si no es algo en el que haya experimentado mucho, ¿no? Insisto, y además confieso que hace tiempo, mucho antes de que Josep me propusiera la participación en este libro, a mí el haiku me producía susto. Quiero decir que independientemente de que en muchos de mis poemas de otros libros hay haiku sin yo saberlo, que es curioso, ¿no? Porque hay versos muy condensados donde dices mucho en 3 versos, pero tú no eres consciente de que era un haiku porque no estás con la cabeza en... Pienso que en definitiva todos hemos llegado a escribir un haiku sin ser conscientes de ello, ¿no? Pero bueno, ha sido laborioso, pero bellamente laborioso. ¿Puedo intervenir? Sí, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Enhorabuena, Nuria. No, yo no he estado desde el comienzo, pero sí cuando hablabas ahora, cuando veías tan bellamente los haikus, me ha venido a la mente, porque has mencionado pues la luz vertical, la luz de la dinamo, la luz en diferentes momentos, y me ha venido a la mente algo que también definiría más allá del arte poético, muy precisamente el haiku, que es un verso de Jim Ferrer que dice que el arte poética es más que el don de síntesis, es ver en la luz el tránsito de la luz. Entonces, como que definía el haiku y a la vez me venía a la mente a través de tus haikus. Me ha encantado. Curioso, ¿no? Porque sí, a mí la parte visual de ese haiku también es como esa luz de dinamo, de las típicas bicicletas que no tenían ni de nuestras épocas, que o una linterna, quiero decir, o una luz tenue, digamos, cómo va abriendo poco a poco un camino que cada vez es más ancho y que te va ofreciendo más posibilidades, ¿no? Que también poner un poco el foco en lo oscuro, pero iluminándolo de una manera casi, ¿no? De cerrado a abierto, ¿no? Como... Sí. Enhorabuena, Nuria. ¡Hey, Cinta! ¿Qué tal? Por tu libro, por tu capacidad de síntesis, de concentración,
Que eso lo tienes en tus poemas y también lo he visto aquí, naturalmente. Me ha encantado tu lectura. Qué bien, Enhorabuena, la verdad. qué buen acompañante tienes ahí detrás. Ah, sí, bueno, ya la conoces. Ella tiene que estar en todas las salsas. Es una literata. Pues no te diría yo que no. Fernando, un abrazo también. Un Muchas abrazo muy gracias, grande. encantado de verte. Nos alegra que hayas disfrutado, Cinta. Gracias. Muy amable. Nuria, Mariano desde ¡Hey, California. Mariano! Un placer haber estado en tu lectura. Y bueno, doy las gracias a este mundo nuevo que tenemos ahora, porque si no, no hubiese podido asistir a la. Yo empiezo a darlas, ¿eh? Juan Rulfo, así que, en fin. Coautor, además, vamos, que compañero de Olifante, maravilloso libro también el que sacó Trinidad. Así que, enhorabuena, Nuria, de verdad. Gracias, Es un Mariano. placer. Gracias. Un abrazo muy grande. Qué buen poeta, Mariano Zaro. Sí, qué gran libro también ese. Trinidad, si es que tú miras con los ojos que hay debajo de los ojos, ¿eh? Bueno. Para ver la poesía, porque el libro de Mariano es muy bonito. A ver, yo quería hacerte una pregunta, Nuria. A ver, yo siempre digo, un poema puede ser una síntesis de una novela. Está todo tan concentrado, ¿no? Una novela o de una narración o una narración. No voy a ir a la novela. O una novela breve, ¿vale? Un haiku puede ser, según tu opinión, la síntesis de un poema. Por esa intensidad, por esa brevedad, por esa ráfaga. Puede ser, porque para mí también el haiku tiene mucho que ver, o sea, físicamente también lo veo como un disparo, ¿no? Como esa observación, pero también tener que llegar ahí a través de tan poca, ¿no? Esos 3 versos tan condensados, no deja de ser un disparo en el que tienes que dar en la diana o no dar, ¿no? Y puede ser que pueda ser la síntesis, sí. Muy trabajado. Muy trabajado, claro. muy trabajado. Sí, totalmente. Creo que yo considero que incluso requiere tanta revisión, tanta lectura. Cambió mucho el libro, ¿eh? Cambió mucho, claro, desde el comienzo. Sí. Que creo que en esa brevedad, en esa intensidad, en 3 palabras, y concentrado todo un mundo en 3 palabras, en 2 versos, creo que la intensidad es tan enorme que el poema está muchísimo más trabajado que un poema río, un poema en el cual vas escribiendo por más imágenes, por más metáforas que pueda tener el poema, ¿no? Pero esa intensidad es tan enorme que yo incluso pienso que del haiku el haiku podría ser también, o no, o mejor, el silencio, ese poema en blanco, ya sería la síntesis del haiku. El haiku mismamente, totalmente de acuerdo. Que abocamos, tendríamos que ir hacia el silencio, ¿no? Sí. Que el silencio es la palabra de música también, en la cual habéis hablado aquí de esa mirada, la mirada. No sé si ha sido Josep, si ha sido Fernando, si ha sido tú. Creo que los 3 hablabais también de la mirada, ¿no? Del saber mirar, observar, ver, incluso, y que abocaríamos a esa nada de la que tú hablas también en uno de los haikus, que sería el silencio. Total, es decir, el poema en blanco, ¿no? Sí, hacia con la palabra ausente, pero interpretada desde el lector, desde la persona lectora, muy lectora, que puede entender el poema incluso sin la palabra. A ver, que no me quiero ir por los cerros de Úbeda. y para mí que soy editora, fijaos. Que... Bueno, yo estoy emocionada con tu libro, estoy muy emocionada. Se ha hablado también aquí de los peces, no sé quién lo ha comentado.
qué cariño le tengo a ese libro también. Claro, hay mucho misticismo también, ¿no? Sí. Aquí en el haiku, poesía mística, muy, con una expresión muy mística, ¿no? En todos, a lo largo de todo el libro. Como matizaba también Josep, ¿no? En el prólogo, ¿no? Ese ir en ese tren también de Occidente hacia... Me ha permitido también pues, irme un poco hacia la abstracción del yo, hacia ese tipo de contemplación, de profundizar un poco más y rascar un poco más a ver qué hay debajo, ¿no? Porque pienso también eso, ¿no? Que decía Josep, que puede haber algo más detrás del haiku que inicialmente estás leyendo, ¿no? Y eso siempre ha ido mucho conmigo, ¿no? Casi como un juego, ¿no? El escribir un poema, pero con un detrás siempre, con un detrás un significado también detrás, que invito siempre al lector a que lo descubra, ¿no? Le incito, digamos, a esa reflexión, ¿no? Sí. Os tengo que dejar. Enhorabuena otra vez. Tinta. Y espero que nos veamos pronto, no sé cuándo ni cómo, porque con todas estas restricciones nos tienes encerrados bajo llave, o sea que es muy difícil. Pero bueno, ya encontraremos el momento. Oye, un abrazo muy fuerte a esas calles de Ferrol, que echo de menos muchísimo, Cinta. Bueno, sí. Ya, yo sí, porque era un viaje que hacía todos los veranos. Cogía el trenecito de la Febe allí en Asturias, en Novellana, y me iba a Ferrol, 7 horas de viaje en aquel trenecillo maravilloso 7 horas a Oriente, tío. Que une pueblo a pueblo nada más, ¿no? Y me acuerdo cuando Claro. el primer billete y el revisor aquel me dijo, ¿a dónde va? ¿A qué pueblo? ¿No? Y dije, a Ferrol. Y me dice, ¿a Ferrol? Y digo, sí, a Ferrol, porque acababa el tren en Ferrol, era la primera vez que iba a Cinta. Y me dijo, pero son 7 horas y media. Y dije, a Ferrol. Y fui a Ferrol y lo empecé a hacer todos los veranos, Cinta. Mi verano empieza siempre en agosto, cuando bajo a ese tren y lo cojo y me voy a Ferrol y estoy 2 días en Ferrol. Y un día allí en un museo de Ferrol muy simpático, estaba yo solo viendo el museo y acabé hablando con la guardia de seguridad del museo y le contaba mi amor a Ferrol todos los veranos, pero fue muy gracioso porque yo le decía que iba todos los veranos y con una carita de pena me dijo, perdone, ¿y por qué Ferrol? ¿No? Y yo tuve que confesarle, pues porque acaba el tren en Ferrol, el que puedo coger ahí en mi... Y luego ya me fui enamorando. Digo que Muy casi bien. es Finisterre, ¿no? El final de la tierra. Claro. Muy bien, pues Es un romántico. un abrazo, Nuria, y un abrazo a todos. Un abrazo para ti. Un abrazo, Cinta. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hola, Nuria. Dime, Josep. Perdón, no eras... No. Manu. Bueno, Soy Manuche. Felicitaciones. Ay, qué placer. Un excelente trabajo, como todos los trabajos anteriores. Gracias. Un placer extraordinario para mí poder escuchar a todos y aprender muchísimo. Y Sorpresa de verte. Fernando, de Joseph, bueno, todos. La verdad que ha sido un encuentro extraordinario para mí. Solo quería hacerte una pregunta. Nuria, ¿haiku es como un dibujo o es como una pintura terminada? Para mí es un boceto. Porque es inacabable también, ¿no? La mirada, ¿no? Observas. Me gustaría pensar que es un boceto, que es un dibujo, una pintura terminada. Me gusta dejar más la puerta abierta, ¿no? La naturaleza está llena de ventanas abiertas y de puertas abiertas. Sí. Hombre, por la técnica y por la complejidad y demás, podría perfectamente ser un dibujo cerrado, pero me gusta más pensar también de un modo más romántico que puede llegar a ser un boceto, un dibujo, ¿no? En constante movimiento, como la propia naturaleza, ¿no? Y como todos, en definitiva. En cualquier caso, Nuria, yo creo que en tu lectura, la parte fascinante es lo invisible, ¿no?
Como decía Josep en el prólogo, ¿no? Pues eso, que había más de lo que parecía que había, ¿no? Exacto, exacto. En todas formas, pues un placer para nosotros y felicitaciones. Muchísimas Y a la gracias. espera de los siguientes trabajos. Sí. Muchas gracias, un placer verte. Y gracias a todos. Gracias, Manu. Una última cosa, si me permitís. Dime, Josep. Yo quería matizar tres cosas. Bueno, matizar no. Aportar tres cositas. La primera es en relación a lo que ha dicho Lauren, que ha comentado que te reconocía. Y es que precisamente es eso. Es decir, no está haciendo un ejercicio japonés, sino que está aportando su occidentalidad a el ejercicio japonés, entonces, o al poema japonés. Entonces, esta mezcla, eso es exactamente así se describe. Lo que yo quería decir de encrucijada me refería a eso. Ella no renuncia, no, ahora voy a escribir un poema japonés, pues ala, ya no soy yo. No, ella no renuncia. Ella dice, yo soy yo y voy a escribir esto. Entonces, de ese choque sale el libro. Y eso es lo que han hecho los mejores poetas occidentales y lo que a mí me parece que ha hecho Nuri, que le da realmente vuelo al libro. La segunda cosa que quería comentar tiene que ver con lo que ha dicho Trinidad del silencio, y es verdad. O sea, el haiku es el ejercicio máximo de silencio. Es la brevedad extrema. Por eso tiene tantas cosas, deja tantas cosas en el aire. Es decir, como Manu hablaba de dibujo, llevado a dibujo, yo siempre he pensado que el haiku es, no sé si os acordáis, aquellas series de televisión de Hitchcock que aparecía él al principio, detrás, pero primero había un dibujo de él. No, realmente no era un dibujo, era dos trazos, pero tú ya sabías que estaba ahí Hitchcock. Ya, en esos dos trazos decías, es Hitchcock. ¿Vale? Eso es el haiku. O sea, te da dos trazos, pero tú tienes que completarlo. Tienes que completarlo. Si no lo completas, o sea, si no identificas que eso es Hitchcock, estás perdido. Y en ese camino hacia el silencio, os quería pedir dos cosas. O sea, una es recordaros, es comentaros, no sé si aquel haiku de Basho, el más famoso de toda la historia, de salta una rana, no, en el viejo estanque, salta una rana, ¿no? Ruido de agua. La prueba de eso, de que es un ejercicio de silencio, es que cada vez los traductores han ido intentando decir más con menos. Y yo creo que el ejemplo máximo es Kirkup, que traduce pont, froc, plop. Pont, froc, plop. Ya está. Tú ya sabes, y tú ya como los dos trazos de Hitchcock, claro. Tú sabes, ahí está. Ahí está el haiku de Basho. Ahí está. Y nada, y yo ya me despido, ya no voy a hablar más, pero sí quisiera que, por supuesto, antes de irnos, Nuria nos leyera al menos un par de haikus más, o dos o tres, para acabar en alto. Oye, pero a mí, Josep, también me gustaría que leyeras tú uno, que eres un... No, yo no, pobre de mí, yo no. Yo ya he leído uno, he recitado el de Kirkup. Se vale por todos. Bueno, pues leo un par de ellos más. Salta la lluvia en este mundo sucio. Algo renace. Que no están señalados ya. Los dibujos que ves a veces imaginariamente en las nubes, ¿no? Esos juegos en los que hacíamos de pequeños y de menos pequeños, donde formas animales o cuestiones o objetos de las nubes, no tan móviles. Pues una vez vi esta. Caballo luna dentro del telescopio. Fugaces nubes. Y a ver otro que no está señalado. Esto no sé si lo he leído, no. Regla del haiku. La lengua por los techos. El cielo raso. Y el último, a ver qué puedo leer. Esto tampoco sé si lo he leído, pero el señalado está. La piedra al pie, pensamiento a la sien,
patada al yo. Contra el ego. Bueno. Muy bueno. Bravo. Gracias a todos, Trinidad, Josep, Fernando, a todos los que habéis estado ahí. Qué maravilla veros, porque claro, hace tantos tiempos que no nos vemos, tiempos que son meses solo, ¿eh? Pablo, muchísimas gracias también por tu acogida y bueno, Fernando, ¿qué decirte? Que llevas 24 horas aquí. Bueno, Seguiría, ¿eh? pues yo quiero felicitarte de nuevo, Nuria, Gracias. y a todos los compañeros que, bueno, pues que habéis hecho posible esta presentación tan bonita. Desde el Moncayo os mando un abrazo casi de nieve, que está nevando. Qué bella tierra. Casi de Bueno. nieve. Buen final de un haiku, ¿eh? Oye, pues sí. Buenas noches Buenas noches. y Buenas bueno, noches. una presentación preciosa. Gracias Buenas a noches. todos. Trinidad, hasta luego. Muchos besos. Hasta luego. Chao, chao. Luego. Chao. Chao.